cuando el franquismo ganó, ¿sí? Y fue Miguel de Unamuno a una de las asambleas, evidentemente la asamblea era de puros fascistas, ¿sí? Y Unamuno hizo una frase que quedó en la historia: podrás imponerte, pero jamás me podrás convencer, porque para convencer se requiere el argumento racional, se requiere tener la razón. Y en ese sentido, a mí me parece que hay una imposición, y por eso mi reacción. Perdón, yo no nací para ser ciego, yo nací para ser hombre libre. Y en ese sentido, quiero decirles lo siguiente, ¿sí? El único órgano facultado para ver lo de las afiliaciones es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque la afiliación es un derecho constitucional y es un derecho integrado en los convenios internacionales. El solo hecho de firmar, y yo las tengo, las cédulas de afiliación los hacen afiliados. Hay que ir al derecho, ¿sí? Segundo, es una resolución de órgano de gobierno. No es que un comité ejecutivo llegue y cambie las reglas. En el segundo congreso, y fíjense bien, quien era el secretario general en ese congreso era Juan Hernández Melchor. Los compañeros de Hora Semana Mes han sido afiliados en el periodo de Juan Hernández Melchor, en el periodo de Carlos Hernández y en el periodo de Omar Bautista, ¿sí? Entonces, ya son miembros del sindicato y han ejercido los derechos desde ese momento. Y ustedes dirán, no, nosotros vamos a componer las cosas. No, yo tengo el acta del segundo congreso que dice: acto seguido se da lectura a una carta de profesores Hora Semana Mes de la ENA por conducto de Silvia Verónica Vázquez Salas, quien solicitó en representación de los profesores su afiliación al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, ¿sí?, para pertenecer a la sección de investigadores. Se hace a la plenaria las siguientes propuestas. Primera, se brinda el respaldo político a las demandas de los profesores Hora Semana Mes de la ENA. Y segunda, procesar su afiliación al SNDTSC para su registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sí?, procediendo los asambleístas a emitir su voto con la siguiente resultado: 54 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Es decir, un órgano de gobierno del INAH los aceptó como afiliados. Primer elemento. Y ese elemento genera, ¿cómo se llama?, antecedentes de carácter legal, ¿sí? Segundo, ustedes dirán, bueno, vamos a corregir errores. Pues no hay nada de corregir errores. Hay, bajo la doctrina del derecho, un elemento que se llama la doctrina de los actos propios y los antecedentes electorales. El argumento de exclusión del Colegio Electoral Nacional queda totalmente desarmado ante el principio de autonomía sindical y autodeterminación, toda vez que el propio sindicato acordó la incorporación de estos trabajadores en el tercer Congreso Sectorial Ordinario del sector técnicos y profesionistas del INAH. Pertenecen porque así lo decidió el órgano de gobierno. Tan es así que la reforma electoral está readaptando el estatuto para tener esta situación así, pero ya es un hecho, no es que vaya a ser, ya es un hecho. ¿Cómo justificar frente a un tribunal que los compañeros Hora Semana Mes votaron la Coordinación Nacional colegiada con Enrique Roura al frente? Votaron en la época de que se votó la coordinación. Posteriormente, cuando terminó Juan Hernández Melchor su mandato, hubo una elección de Comité Ejecutivo Sectorial y se eligió a Carlos Hernández Carrillo.
2 compañeros votaron por esa elección, ya eran horas semana mes. Tercero, termina Carlos Hernández Carrillo y viene la elección de la planilla azul encabezada por Omar Bautista, y los compañeros votaron por Omar Bautista. Eso es lo curioso, el que ahora está tratando de anularlos bajo la narrativa de que no pertenecen al sindicato porque no son de base. Y yo ahí sí me permito diferir. Yo no soy abogado, pero me asesoro de abogados, y ese criterio no es un criterio válido de ley. No es un criterio válido de ley porque, y en eso tengo la experiencia, ¿sí? Los compañeros de honorarios, cuando yo fui sindicalista la primera vez, fueron tomados en cuenta en uno de los reconteos cuando había titularidad, reconteos del sindicato cuando había titularidad. Es decir, la ley no lo prohíbe. Y me remito a una cosa más, que es el funcionamiento del resto del sindicato. Yo recuerdo muy bien en este ajetreado segundo Congreso General Ordinario, cuando voces, que son las mismas voces que están contra los académicos, dijeron que los profesores de hora, semana, mes no pertenecían. Enrique Roura no se iba a tragar una de ese tamaño por una razón. Los del IMBAL son hora, semana, mes. Sector central, y eso lo sabemos bien porque conocemos a los compañeros del sector central, tienen compañeros, ¿sí?, a contrato. Y una buena parte de ¿cómo se llama? O sea, dicen que hay hasta de confianza, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hora, semana, mes, por artículo 5º y 6º de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, son trabajadores de funciones de base. Y la misma legalidad dice, no importa si tienen nombramiento o no, no puedes generar un acto de discriminación contra trabajadores por la irregularidad del sindicato de no vigilar sus contratos. La anomalía está en el sindicato, en las autoridades, no en los trabajadores. Pero por otro lado, pues este hecho de que terminan votando y luego terminan votando por la compañera, bueno, no por la compañera, pero votaron en el proceso de Silvia Hernández, ¿no?, como colegiada nacional, votaron en esa elección. Los profesores, los de hora, semana, mes, participaron, ¿no? ¿Qué dijo Roura? No podemos rechazar a los compañeros que no tienen contrato, porque eso sería darse un balazo en el pie al sindicato nacional. Porque si tú aplicas ese criterio, se lo tienes que aplicar al IMBAL y se lo tienes que aplicar al sector central. Y voy a una cosa más, ¿no? El principio de actos propios, ¿sí?, nos valida. El Colegio Nacional viola el principio general de derecho que establece que nadie puede variar su criterio propio en prejuicio de terceros, cuando ya ha generado confianza legítima, ¿sí? Eso es la teoría de los actos propios. Existen antecedentes históricos, jurídicos, porque las actas de elecciones son jurídicos, que demuestran que los profesores de hora, semana, mes han ejercido plenamente sus derechos políticos laborales dentro del sindicato. Han sido convocados, considerados y validados fundamentalmente en votaciones previas para elegir 2 coordinaciones nacionales colegiadas. Participaron activamente en los procesos de elección de 2 comités ejecutivos del sector INA, y existe el precedente irrefutable de un profesor hora, semana, mes que no solamente fue postulado, sino elegido democráticamente como vocal seccional y que además participó en los órganos de gobierno. Esas son las pruebas. Y entonces, frente a esos antecedentes, pues evidentemente el sindicato está variando, yendo en contra de la doctrina de los actos propios. Está yendo en contra de eso. En todo caso, ni siquiera el sindicato lo puede resolver, lo tendría que resolver el tribunal. Y yo lo que voy a pedir aquí es que lo resuelva el tribunal, que el comité ejecutivo vaya, y te doy varios antecedentes. Nosotros tenemos documentos en donde sabemos
que afiliados de hora, semana, mes fueron registrados en el tribunal y tenemos la fecha de entrada. Ahora, el problema es anómalo y no tiene que ver con esta coordinación nacional, sino con la anterior, y es que no metían las afiliaciones. Pero en ese principio jurídico, y eso lo podemos ver en los tratados internacionales, el hecho de que administrativa y burocráticamente no hayan metido las formas, no son imputables al trabajador. Ahora, compañeros, ¿queremos construir o queremos destruir? ¿Cuál es la narrativa? ¿Nos vamos a fortalecer con los compañeros de tiempo completo cuando quien sostuvo la sección fueron los compañeros de hora, semana, mes? Muchos de aquí llegaron después, cuando nosotros éramos una sección que estaba prácticamente desbaratada. Nosotros los recibimos, los impulsamos, los reconocimos, ¿sí? O el comité ejecutivo, porque esa es la lucha real, reconoce a un comité ejecutivo sectorial y le da posesión a todos, o el problema es que hay una imposición y una variación de criterio, ¿verdad?, que en mi perspectiva es inaceptable y que va a destruir la sección porque la va a dividir, porque vamos a ver quienes tenemos la dignidad y el principio propio, y en eso yo me acuerdo cuando hicimos frente en el Congreso de Oaxaca, que nosotros peleamos con ustedes, porque no es porque queramos una alianza eventual, sino porque tenemos principios, compañeros, tenemos principios políticos, y no me importa en un momento dado tener que irme en este sindicato, que no me voy a ir, ¿sí? No me voy a ir, ¿sí? Pero yo les quiero decir esto, tengo la dignidad suficiente para permanecer aquí y seguir peleando, ¿sí? Y en ese sentido, si ustedes nos vienen a desbaratar la sección, bajo la narrativa que ya conocemos, porque la hemos escuchado de Gloria Calvo, de compañeros que dicen, se van a ir antes de las elecciones, ya se hablaba de que iban a quitar a los horas semana mes. Ya antes de las elecciones, antes de las votaciones, se iban. Entonces, entre gitanos no nos vemos las barajas. O sea, se trata políticamente de hacer una cosa así. ¿A dónde quiere llegar el sindicato democrático? ¿A ser un sindicato charro? Digo, porque compañeros, podemos revisar históricamente los procesos, ¿sí? Y podemos ver cómo los sindicatos se deterioran, ¿eh? ¿Cómo creen que llegó Fidel Velázquez al poder? ¿Sí? Si no se respeta la voluntad de los trabajadores para elegir un comité ejecutivo, ¿qué podemos esperar del sindicato, por favor? Y en ese sentido yo sí hago un llamado a que, número uno, se revise por parte del tribunal, y número dos, no se instale un vocal ejecutivo, tárdese lo que se tarde, y que le permitan a los trabajadores entrar. Si lo ponen, lo imponen. Y bueno, ahí quedará. Yo lo voy a escribir porque háganme cuenta que yo escribo sus procesos. Entonces eso quedará qué fue lo que pasó aquí. Está perfectamente documentado. Eso es todo.